Hoy vamos a analizar el texto que se titula Los pobladores del desierto, genocidio, etnocidio y etnogénesis en la Argentina. El autor del texto es Miguel Alberto Bartolomé, argentino, antropólogo, profesor e investigador reconocido a nivel internacional. En el texto analizará los procesos de genocidio y etnocidio producidos contra la población indígena argentina en los periodos colonial y republicano de nuestra historia. Además, también analizará los procesos de etnogénesis que se desarrollaron en el siglo XXI. Pero, ¿qué es genocidio? Es la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. ¿Qué es etnocidio? Es la destrucción de un grupo étnico o de su cultura. ¿Y qué es etnogénesis? Es el proceso por el cual un grupo de seres humanos pasa a ser considerado étnicamente diferente. El autor comienza analizando el genocidio colonial. Afirma que la llegada de los conquistadores a nuestro país estaba poco habitado, pero no despoblado. Eso quiere decir que el famoso mito del desierto que todos y todas aprendimos en la escuela justifica un modelo europeizante bajo el cual se organizó el proceso de construcción nacional. Es más, el autor sostiene que los primeros grupos indígenas que iniciaron este proceso de extinción en nuestro país fueron los del noroeste argentino, ya que en la época del Virreinato del Perú y posteriormente ya Virreinato del Río de la Plata, fueron estos grupos, al ser sedentarios, agricultores y pastores, los que se obligaron a incorporarse en la economía de la época. Se puede decir que se salvaron en este momento los grupos que habitaban el Gran Chaco y la Patagonia porque no eran zonas consideradas estratégicamente importantes desde el punto de vista económico. En segundo lugar, el autor analiza el genocidio republicano que se da cuando se produce la estructuración y organización del Estado moderno argentino. En 1874, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, se desarrolla la conquista del desierto con el fin de colonizar las fronteras internas de este estado naciente. Para el autor, poblar el desierto era suprimir a los indios y ocupar la frontera. Los indios estaban allí y a la vez no estaban allí porque era un desierto, pero a la vez no era tan desierto. En este periodo observamos cómo el Estado en sí tiene muy poco interés en la población indígena, porque poblar es igual a matar. Y se justifica esto con la idea de civilizar. En un tercer momento, Bartolomé se concentra en el etnocidio institucional. Para eso nos explicará que desde el año 1928 se van creando desde el Estado una serie de organismos que se van a dedicar a cuestiones indígenas. Organismos que van desapareciendo con el correr del tiempo, van a ser reemplazados por otros. Además va a mencionar la reforma constitucional de 1994 que va a reconocer toda una serie de pedidos que habían sido prácticamente ignorados por parte del Estado. Si bien el reconocimiento de estos pedidos por parte del Estado es un paso muy importante para las poblaciones indígenas, estos siguen siendo tratados como un grupo que no constituye una prioridad estatal. Por eso, la política estatal del siglo XX apuntó a invisibilizar a los pueblos indígenas. El discurso fundacional del país, repetido en todas las escuelas, proponía y propone que todos los indios han muerto.
que ahora se vive en la patria del criollo y que los antepasados son los gauchos o que los antepasados nuestros bajaron de los barcos con la llegada de los inmigrantes europeos. Finalmente llegamos al análisis de los procesos de etnogénesis, que para Bartolomé son definidos como una primavera étnica, como una reetnización, como una reconstrucción identitaria o una actualización identitaria, porque en el siglo XXI vuelven a aparecer grupos étnicos que se consideraban cultural y lingüísticamente extinguidos ya hace mucho tiempo y aparecen con mucha fuerza reclamando por sus derechos etnolingüísticos. ¿Y cómo es posible que hayan permanecido invisibles por tanto tiempo? Para Bartolomé existen dos posibles respuestas. Una es que existe una ceguera ontológica por parte de la antropología y de la sociedad nacional que no quiso ver que seguían ahí. Y por otro lado, estos grupos desarrollaron una identidad clandestina, creando una cultura de la resistencia donde permaneció de manera silenciosa en esta sociedad. Miguel Alberto Bartolomé concluye: la actual emergencia indígena propone la configuración de un Estado multiétnico que se acepte tal cual es. Cabe mencionar que este texto está publicado en el año 2003 y para ese momento la política indigenista está bastante descuidada. Creo que ya en el 2020 hubo un gran avance sobre los derechos de los pueblos y su aceptación y reconocimiento por parte del Estado. Es cierto que falta mucho todavía por hacer y reconocer,